Cada 12 de diciembre, millones de personas en México y en toda Hispanoamérica miran hacia un mismo lugar, el Cerro del Tepeyac. Algunos llegan caminando durante horas. Otros lo hacen en silencio. Otros con música, flores o promesas. Pero casi todos comparten algo en común, la sensación de que allí hay algo más que una imagen religiosa. La Virgen de Guadalupe no es solo una advocación mariana. Es un fenómeno histórico, cultural y espiritual que ha marcado a generaciones enteras. Su origen se sitúa en un momento de ruptura profunda, cuando un mundo antiguo se desmoronaba y otro intentaba nacer sin saber todavía qué forma tendría. Pero ¿cómo surgió realmente esta devoción? ¿Por qué arraigó con tanta fuerza en México? ¿Y cómo llegó a convertirse en un símbolo compartido por gran parte de Hispanoamérica? Para entenderlo, hay que ir más allá del relato básico. Hay que mirar el contexto, los símbolos, las tensiones y las necesidades humanas que hicieron posible que Guadalupe no fuera solo recordada, sino vivida. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Contexto histórico, un mundo roto. Para comprender el origen de la devoción a la Virgen de Guadalupe, primero hay que situarse en el momento histórico en el que aparece. No estamos ante una sociedad estable ni espiritualmente cohesionada. Estamos ante un mundo profundamente fracturado. Tras la conquista española, los pueblos indígenas de Mesoamérica vivieron una transformación radical. No solo perdieron estructuras políticas y territoriales. Perdieron algo todavía más esencial, el marco simbólico que daba sentido a su existencia. En las culturas prehispánicas, la religión no era un aspecto separado de la vida. Era el centro que organizaba el tiempo, la naturaleza, la muerte y la esperanza. Los dioses garantizaban el equilibrio del cosmos. Cuando ese sistema se derrumbó, el impacto no fue solo material. Fue existencial. A esto se sumaron epidemias devastadoras, explotación, desplazamientos forzados y la desaparición de autoridades tradicionales. En pocas décadas, la población indígena se redujo de manera dramática. Muchas comunidades quedaron sin referentes, sin rituales y sin certezas. El cristianismo llegó en ese contexto. Para algunos fue una esperanza. Para otros, una imposición asociada al poder conquistador. En muchos casos, ambas cosas al mismo tiempo. El problema no era solo aceptar una nueva fe, sino entenderla emocionalmente. Aquí aparece una clave fundamental, no bastaba con predicar una doctrina. Era necesario que el mensaje cristiano hablara el lenguaje humano y simbólico del pueblo. Sin eso, no podía echar raíces profundas. El Tepeyac, un lugar que ya era sagrado. Las apariciones guadalupanas no se sitúan en un lugar cualquiera. Ocurren en el Cerro del Tepeyac, y ese detalle es esencial. Antes de la llegada de los españoles, el Tepeyac ya era un espacio sagrado. Allí se veneraba a Tonantzin, una figura maternal cuyo nombre significa Nuestra Madre. No se trataba de una divinidad lejana, sino de una presencia protectora, vinculada a la tierra y al cuidado de la vida. En la cosmovisión nahua, ciertos lugares funcionaban como puntos de contacto entre el mundo humano y lo divino. El Tepeyac era uno de ellos. Por eso seguía siendo importante incluso después de la conquista. Cuando la tradición sitúa allí la aparición de la Virgen, el mensaje es claro: lo sagrado no desaparece, se transforma. No hay una negación total del pasado, sino una resignificación. Este detalle ayuda a entender por qué Guadalupe fue comprendida rápidamente por el pueblo indígena. No aparece en un vacío cultural. Aparece en un lugar donde la gente ya sabía cómo mirar hacia lo trascendente. Las apariciones, un mensaje desde abajo. Según la tradición, en diciembre de 1531, la Virgen se aparece a un indígena llamado Juan Diego Cuauhtlatoatzin. No es un sacerdote ni un conquistador. Es un hombre sencillo, recién bautizado, que vive una fe todavía frágil. Este detalle no es menor. El mensaje no comienza desde las élites. Comienza desde abajo. La Virgen se dirige a Juan Diego con respeto,
ternura y cercanía. Lo llama por su nombre, reconoce su dignidad y le confía una misión. En una sociedad donde los indígenas habían sido sistemáticamente desvalorizados, este gesto tiene un peso enorme. El mensaje central no es una amenaza ni una exigencia moral. Es una afirmación de cuidado. No estoy yo aquí que soy tu madre. Para un pueblo herido, esa frase no es teología abstracta. Es consuelo directo. Cuando Juan Diego transmite el mensaje al obispo, no es creído de inmediato. Es cuestionado, puesto a prueba, ignorado. El relato subraya la paciencia, no la imposición. El mensaje insiste, pero no se fuerza. Este detalle refuerza una idea clave: la fe que nace en Guadalupe no se impone por poder, sino que se abre camino por persistencia humilde. La imagen, un lenguaje que se entiende sin palabras. La imagen de la Virgen de Guadalupe no funciona solo como objeto devocional. Funciona como un mensaje visual profundamente simbólico. En una sociedad mayoritariamente oral, la imagen se convierte en un texto. Pero no en un texto europeo importado sin adaptación. Es una imagen que combina elementos cristianos con símbolos comprensibles para el mundo indígena. El manto azul verdoso estaba asociado a lo divino. El sol detrás de la figura, la luna bajo sus pies y las estrellas hablan del orden cósmico. La postura humilde, la mirada baja y la ausencia de rasgos de poder refuerzan la idea de cercanía. El detalle del embarazo, visible por la cinta, conecta con la vida, la esperanza y el futuro. Para un pueblo que había visto morir a millones, ese símbolo era profundamente elocuente. La imagen no necesitaba traducción. Se comprendía. La tilma y el debate histórico. La tilma de Juan Diego es uno de los elementos más debatidos de la devoción guadalupana. Fabricada con fibra de maguey, debería haberse deteriorado en pocas décadas. Sin embargo, se conserva desde hace casi 5 siglos. Existen distintas interpretaciones. Para los creyentes, esto apunta a un origen milagroso. Para otros, hay hipótesis alternativas relacionadas con técnicas artísticas, condiciones ambientales o restauraciones posteriores. Lo importante aquí no es cerrar el debate, sino reconocer algo fundamental: más allá de su origen material, la imagen ha resistido el paso del tiempo en la conciencia colectiva. Ha sobrevivido guerras, cambios políticos y transformaciones culturales profundas. Y eso nos dice algo: Guadalupe no se sostiene solo por la fe individual, sino por su función como símbolo compartido. La expansión de la devoción en México. La devoción guadalupana crece de abajo hacia arriba. No es impuesta exclusivamente por el clero. Se difunde en el pueblo, en las familias, en las comunidades. Para muchos misioneros, Guadalupe se convierte en un puente cultural. A través de ella, el cristianismo deja de percibirse como algo ajeno y empieza a sentirse cercano. En pocas décadas, el Tepeyac se transforma en un centro de peregrinación masiva. Indígenas, mestizos y españoles comienzan a compartir un mismo símbolo espiritual en una sociedad profundamente fragmentada. Guadalupe no elimina las tensiones sociales, pero ofrece un punto común. Y eso, históricamente, es extraordinario. Guadalupe y la identidad mexicana. Con el tiempo, la Virgen de Guadalupe deja de ser solo una figura religiosa. Se convierte en un símbolo de identidad nacional. Durante la Guerra de Independencia, su imagen es utilizada como estandarte. No solo como signo cristiano, sino como representación de un pueblo que busca afirmarse frente al poder colonial. Guadalupe empieza a significar pertenencia, memoria compartida y raíz común. En México, la fe y la identidad se entrelazan de una manera única. Guadalupe en Hispanoamérica. Aunque su origen es mexicano, la devoción guadalupana se extiende por toda Hispanoamérica. Cada región la adapta a su propio contexto, pero el núcleo del mensaje permanece. En un continente marcado por la colonización, la desigualdad y la mezcla cultural, Guadalupe se convierte en símbolo de cercanía, dignidad y acompañamiento. No es una devoción uniforme,
pero sí profundamente compartida. Mensaje teológico. Desde una perspectiva teológica, Guadalupe representa una forma de evangelización basada en el encuentro, no en la imposición. Dios no borra la historia previa, sino que entra en ella. El mensaje no exige olvidar quién eres, sino descubrir que lo sagrado puede habitar tu propia historia. Esta es una de las razones por las que la devoción no se agota con el paso del tiempo. Responde a una necesidad humana profunda, sentirse visto, acompañado y reconocido. Guadalupe hoy, una presencia viva. 5 siglos después, millones de personas siguen peregrinando al Tepeyac. No por costumbre vacía, sino porque encuentran allí sentido, consuelo y pertenencia. Guadalupe no es solo pasado. Es presente. Es una fe que camina con la gente en su realidad concreta. Conclusión final. La historia de la Virgen de Guadalupe no se sostiene solo por una fecha o una imagen antigua. Se sostiene porque responde a una pregunta que atraviesa siglos: ¿quién nos acompaña cuando todo cambia? Guadalupe aparece en un momento de quiebre y lo hace sin imponerse. No desde el poder, sino desde la cercanía. No desde el miedo, sino desde el cuidado. Creas o no en las apariciones, lo que ocurrió en el Tepeyac cambió la historia espiritual de Hispanoamérica. Dio origen a una devoción capaz de unir mundos enfrentados y de hablarle al corazón de generaciones enteras. Tal vez por eso sigue viva. Porque no promete dominio ni éxito. Promete algo mucho más raro y necesario: no estar solo.